Hola amigo caballo, comenzamos con tu energía en Sol, Luna y Ascendente. Para caballo, el éxito. Así comienzas la semana con una energía ya muy positiva. Vamos con la energía y con el arcano mayor para caballo en Sol, Luna y Ascendente. El juicio. Vamos con las runas en Sol, Luna y Ascendente para caballo. Las energías de la runa. Ruido. Y seguiremos con las cartas de la evolución para caballo en Sol, Luna y Ascendente. Las cartas de la evolución. A ver qué energía te toca en este tiempo. María Magdalena, matrimonio sagrado. Y vamos con un ángel de María. Para caballo en Sol, Luna y Ascendente. El ángel de María. Para caballo en Sol, Luna y Ascendente. La esperanza. Vamos a poner un poquito más para acá. Bueno, caballo, pues entras en una nueva etapa, en una nueva época en la que te trae cambio, mejora y éxito. Avance. Esto es lo que te trae el juicio. Es como poner en equilibrio tu vida para seguir hacia adelante. Aquí la carta de las runas te está hablando de progreso, de búsqueda. Muchos de vosotros quizás estéis buscando una nueva búsqueda, como aquí sale María Magdalena, en matrimonio sagrado. Buscando una nueva filosofía, una nueva forma de vivir, un nuevo concepto, como queriendo cambiar pensamientos del pasado y seguir hacia adelante. Aquí te habla la carta de la esperanza. Ten fe y esperanza, porque en este cambio en el que vas a entrar, en este avance en tu vida, este viaje, te va a traer el éxito. Aquí te habla de que confíes en ello, porque aquello que tú hayas proyectado, aquello que tú estás buscando, va a llegar a ti. Todo en la vida necesita un tiempo, nada sucede de la noche a la mañana, pero sí que tú vas a empezar a hacer ese cambio. Cada uno que lo aplique a su vida, porque aquí también se está hablando, por ejemplo, de contratos muy importantes a nivel de trabajo, por ejemplo, de alianzas que van a perdurar en el tiempo, que van a ser bien entendidas, bien comprendidas. También se está hablando de que algunos podéis incluso estar programando, si no ya lo tenéis, es fecha de matrimonio, de unión, de una pareja. Da igual si al final llegáis al matrimonio o no, pero sí que va a haber esa unión, que os podéis ir a vivir juntos. Es decir, que no hace falta tampoco llegar a una petición de mano o a casarse, pero sí que esa alianza, da igual si es con matrimonio o sin ella, será una alianza positiva, entendida, comprendida, ya madurada. Es decir, que es una alianza de éxito. Pero antes de llegar ahí,
aquí tienes el juicio, es decir, que lo vais a pensar muy bien, lo vais a tener muy claro, no va a ser una cosa corriendo, os vais a tomar vuestro tiempo para que esa relación sí que funcione bien, como mirando todos los puntos de vista para que, como dice aquí, que sea una alianza para muchísimo tiempo o para toda una vida. Algunos de vosotros vais a ser la guía para otras personas, por ejemplo, una guía espiritual o una persona que se dedique, por ejemplo, a asuntos sociales, donde puedes guiar a las personas a mejorar su vida, a poder conseguir pues, trámites que de otra manera no podrían, ayudas. Es decir, muchos caballos os vais a convertir en guía. Si, por ejemplo, esto lo aplicáramos a un trabajo, pues sería de que tú podrías ser jefe o coordinador dentro de una empresa. Es algo nuevo que llega a tu vida. Esto te va a traer el éxito, porque todo lo que se genere en esta época, en esta etapa que se ha abierto, te va a traer el éxito. Todo lo que comencéis, todo lo que proyectéis, pero hacerlo siempre, el juicio siempre habla también de cosas legales, por lo tanto, si hacéis contratos o hacéis asociaciones con empresas, por mirar que todos los papeles sean correctos, llevarlo a través de abogados, llevarlo siempre con un asesoramiento importante detrás, y esto sí que os traerá un éxito en la vida. Todo aquello que esté bien programado, proyectado. Una tirada muy, muy, muy positiva para caballo, de un avance, no solamente a nivel profesional, sino a nivel personal y sobre todo a nivel interior, a nivel de evolución como persona. Vamos a ver caballo de madera, en qué le afecta estas energías para caballo de madera en sol, luna y ascendente. Bueno, pues a caballo de madera aquí los veo como pensando en volver a estudiar, incluso a hacer nuevos cursos. Lo vais a utilizar como una especie de, aquí te aparece el puente como de trampolín, pues quizás para hacer aquello que os comenté antes, ¿no? De subir de categoría dentro de tu trabajo, de poder demostrar que tienes esos títulos y que has hecho esos cursos y que te has preparado pues para ese puesto, ¿no? Al cual has opcionado. Si todavía no lo habéis hecho, sí que vais a entrar, sí que lo vais a hacer y esto os va a abrir nuevos caminos. Por eso os sale este puente, os da esa oportunidad de poder avanzar, de poder llegar más lejos, ese éxito, Así que caballo de madera, todos aquellos que tengáis que hacer algún curso para poder subir dentro de la empresa o para cambiar de puesto, incluso de empresa, hacerlo, porque sí que os va a abrir esas puertas que estáis esperando, sí que va a abrir estos caminos y te va a traer el éxito. Si lo quieres utilizar para ganar más dinero, pues bienvenido sea porque así será. Aquí te viene el éxito, te habla de la esperanza, de la fe. Confía porque así se hará. Si es para poder subir de categoría y avanzar en vuestro currículum, en vuestra vida, pues efectivamente así va a ser. Así que aquí te dice progreso, viaje, aventura, búsqueda, pues ir a por ello. Lo tenéis todo esto muy de cara, muy favorable. Una tirada os está siendo muy bonita. Vamos a ver cómo lo tiene caballo de agua, en qué le afecta estas energías en caballo de agua. Ya sabéis, todos aquellos que tengáis en pensamiento estudiar, seáis madera o no, como sale en la tirada general este avance, da igual a qué elemento pertenezca, hazlo, porque te va a traer de verdad
grandes cosas a la vida y un progreso positivo. Bueno, vamos a por agua de madera, perdón, a por caballo de agua, el sol, luna y ascendente. Bueno, madre mía, madre mía, qué tirada. Bueno, pues caballo de agua, aquí te aparece la suerte, un gran contrato, grandes beneficios de adquiridos, de la sabiduría. Es decir, si tú has estado mucho tiempo en un puesto de trabajo, esa sabiduría que tú has adquirido, esa experiencia que tú has adquirido, te va a traer muchísima suerte, te van a ofrecer un nuevo puesto, quizás para subir de categoría, de hacerte cargo de más personas, de enseñar incluso a otros. A ver, se os abre, aparte de que ya teníais el éxito en la tirada general, aún se os potencia con una gran suerte. Es un momento muy positivo en vuestras vidas, ir a por aquello que estáis buscando, en cualquier sentido de la vida. Yo a veces pongo el ejemplo del trabajo, pero a lo mejor a lo mejor estabas buscando un compromiso firme con una persona, hasta ahora no se podía dar, había conflictos, había problemas, era como que costaba, ¿no? Os costaba llegar a ese entendimiento. Bueno, pues ahora llega ese momento donde esta sabiduría, donde el matrimonio sagrado hace que tú conozcas bien a esa persona también a ti, y llegas a ese matrimonio. Aquí sí que hay pedida, Muchos de caballo de agua sí que vais, o vosotros vais a pedir matrimonio a tu pareja, o tu pareja te va a pedir matrimonio a ti. Son parejas que ya llevan mucho tiempo, que ya tienen una madurez, que ya se conocen bien, ya han llegado a un buen afín entre ellas. Esto puede ser un matrimonio, como dice aquí, de éxito, porque ya viene madurado por los años. Aquí tenemos el lirio, que eso es la sabiduría de los años. Así que cada uno que lo aplique a su vida, porque viene una época de muchísima suerte, aprovecharlo. No sé, a lo mejor alguno de vosotros puede que venga algún amigo o alguien que conozcáis y os proponga, por ejemplo, una alianza dentro de un trabajo, que os juntéis los dos. A lo mejor cada uno de vosotros tenéis estudios diferentes, ¿no? Pero dentro del trabajo que realizáis, pues podéis trabajar en conjunto. Eso también hará que ganéis mucho más y que vuestro trabajo se expanda. Aquí tenéis alianzas también muy positivas. Bueno, pues agua, la verdad. Si ya era buena la tirada general, esta ya es superior. Vamos a por el caballo de fuego, en sol, luna y ascendente, para caballo de fuego. Bueno, fuego, en este caso te están diciendo de que tienes la fe, la esperanza, de que un tiempo de tu vida, de mucho dolor, de mucho sufrimiento, de un tiempo de desesperanza, ¿no?, que has vivido o que has estado viviendo hasta ahora, como que eso va a cambiar, esta fe, esta esperanza que tú tienes para que esto cambie, porque es algo que ya lleva mucho tiempo en tu vida. Pues él, con este cambio que te aparece aquí en la tirada general, ahora aparece este niño con esa fe, ¿no? Con la fe de que esto ya se vaya de tu vida, esto cambie de tu vida. Aquí te aconsejan los lirios de que
tengas calma, que lo hagas desde la calma, desde la tranquilidad, desde la serenidad, ¿eh? Que busques, como hablábamos antes aquí en María Magdalena, esa evolución interior, ¿eh? Ese cambio de pensamiento, ¿eh? Esa evolución de la que se hablaba al principio, ¿eh? Porque eso es lo que te va a traer este cambio, ¿eh? El de que las cosas que hasta ahora pues era todo dolor, todo sufrimiento, como siempre con muchos problemas, siempre con lágrimas, ¿eh? Porque no paraban de venir siempre contratiempos, era como una lucha que nunca tenía fin, ¿eh? Bueno, pues ahora te habla de este cambio, ¿eh? De este progreso, ¿eh? Y te habla de ese éxito, ¿eh? De que sí que lo vas a conseguir, sí que vas a conseguir salir de esa situación. Por eso aparecía la carta de la esperanza, ¿eh? Y aquí te habla de la madurez, ¿eh? De que hagan las cosas con calma, que hagan las cosas con tranquilidad, porque ese tiempo acaba de comenzar y no va a pasar de un día para otro, pero sí que se va a llegar a producir. Pero aquí sí que se te habla, en este caso, fuego, se te habla de esa evolución interior, ¿eh? De ese cambio de ver las cosas, de gestionar las cosas, de ver los problemas y todo lo que sucede en tu vida desde otro punto de vista, quizá entrando en otra nueva filosofía, ¿eh? Como creciendo interiormente, ¿eh? Es como que puedes solucionar estos problemas, estos conflictos desde tu crecimiento interior, ¿eh? Más que desde el exterior, desde el interior, ¿eh? Si, por ejemplo, habíais llevado un tiempo o estabais esperando resultados de algún tipo de juicio o de algún tipo de papel que tenga que ver con algo legal, que os estaba trayendo bastantes problemas, bastantes conflictos, o que no os dejaba dormir, que era una preocupación continua, bueno, te dice que te calmes, que te tranquilice, porque aquí te trae el éxito y te trae ese progreso. Entonces, a veces no se pueden adelantar los resultados, no se pueden adelantar juicios, no se pueden adelantar, bueno, pues soluciones, ¿no? Hay que tener temple, hay que saber esperar hasta que esto llegue, ¿eh? Pero sí que esa ilusión, sí que esa fe que has tenido durante muchos años, durante mucho tiempo, de que esto ya por fin se acabará en tu vida, ahora comienza esa nueva etapa, ¿eh? No va a pasar de la noche a la mañana, ¿eh? Porque esto son muchas cosas las que se llevan arrastrando mucho tiempo, entonces se necesita ese tiempo, ¿eh? Para que tú también evoluciones y cambies interiormente, ¿eh? Los cambios de forma de ver la vida, los cambios interiores, los cambios de filosofía y demás, no son cosas que se hagan de la noche a la mañana, sino que tienen un tiempo, ¿eh? Yo a veces, si me seguís en mis tiradas, veréis que os intento dar siempre soluciones para poder enfrentaros a situaciones, a conflictos, a problemas, cómo solucionarlos, cómo entrar en esa calma y no dejar que eso os perturbe tanto, ¿eh? Recordad que hago un tarot de evolución e intento siempre ayudaros, ¿eh? Y una de las cosas que yo siempre intento matizar mucho es precisamente esta carta, ¿eh? La calma, la tranquilidad, el observar, el no actuar rápidamente ante según qué situaciones, ¿vale? A veces no, es mejor no correr tanto, ¿eh? Es mejor tomarlo con calma, observar el problema y derivarlo a las personas que estén preparados para ello y tener bueno, y tomarlo con calma. Todo tiene solución, ¿eh? Así que bueno, ahora ha llegado ese momento para ti de poder zanjar esas épocas de tanto dolor y de tanto sufrimiento, ¿eh? Te llega el éxito. Por lo tanto, ten paciencia, que verás cómo tu vida va a ir mejorando. No pierdas la esperanza, como te dice en esta carta, ¿eh?
sigue adelante, sigue evolucionando, porque ya verás cómo sí que vas a conseguir salir de esa situación. Las cartas que tienes arriba son cartas de éxito, de avance, de superación. Entonces, aunque te haya salido esto, es para darte a conocer, porque esa situación en tu vida se va a acabar. Bueno, vamos con caballo de tierra, no, con caballo de metal. Voy a hacer caballo de metal, el sol, luna y ascendente para caballo de metal. Bueno, pues mira, caballo de metal, aquí te llegan noticias y oportunidades, para buscar un asentamiento y un equilibrio económico, una estabilidad en todos los sentidos de tu vida. Puede que a algunos de vosotros os llegue pues esas noticias de trabajo que llevabais tiempo esperando. A otros sí que os van a presentar, o algún amigo puede ser que venga y te diga una forma de conseguir salir de la situación que tienes. Porque aquí viene por información, alguien que te comunica, alguien que te lo dice, alguien que te abre puertas. Por ejemplo, si tú estás viviendo en otro país y tienes un estado económico complicado, o allí es difícil encontrar trabajo, o la situación pues no es muy buena, vale, pues vendrá un amigo, un conocido, alguien de tu alrededor, te va a decir la forma en cómo poder abrir la puerta para salir de ese lugar, cómo poder viajar a otro sitio, cómo buscar trabajo, te va a ayudar a dar ese salto. Y ahí vas a empezar a tener esa estabilidad económica en todos los, no solamente económica, sino también en tu vida, a poder asentar raíces incluso en ese lugar, un avance. Pero las comunicaciones que te vienen son muy positivas. Así que estar pendiente de las personas con las que te rodeas, porque por ahí te va a venir buenos consejos, buena guía, que te van a ayudar a salir de esa situación. Por eso te dice aquí, progreso, viaje. Es una carta de viajes, de aventura, de búsqueda. En este caso, a metal le viene por esto, ¿no? Por el sentido de que puede que alguien te ayude a dar ese paso. Y aquí te llega el éxito, Es decir, confía en que todo esto se te va a dar, porque así te viene, entras en esta etapa, en que los caminos se te abren. Vamos a por caballo de tierra, en sol, luna y ascendente. En caballo de tierra, en sol, luna y ascendente. Bueno, siguen hablando de estabilidad económica, de que se os van a proponer lo que es la parte del trabajo, se os va a abrir a muchos, Muchos de vosotros os llegan estas noticias, y noticias importantes. Posiblemente algunos de vosotros os vayáis a quedar fijos en los que no estéis ahora fijos, en vuestro puesto de trabajo, Una estabilidad, Estas cartas son muy positivas. Puede que estos trabajos que os llegan, pues bueno, tengáis que utilizar vuestra fuerza, quizás de cargas, pero es algo físico, de esfuerzo físico. También para que os lleguen esas noticias, que esos caminos del trabajo se os abra, vosotros os tenéis que mover. Bueno, pues algunos de vosotros en el trabajo sí que va a ser un trabajo de esfuerzo físico, de fuerza. También, si queréis entrar en una compañía concreta,
pues tendréis que, digamos, que insistir e insistir, ¿eh? Esa puerta sí que se os va a abrir, ¿eh? Y esa estabilidad sí que va a llegar, ¿eh? Esos contratos fijos que se están hablando también van a llegar, pero sí que vosotros vais a tener que hacer ese esfuerzo para que os llegue, ¿eh? Pero bueno, tenéis el éxito y la esperanza, sin que ir a por ello, porque es para mejorar, es para ir hacia adelante. ¿Mm? Bueno, pues la verdad es una tirada positiva, de avance, eh, de nueva evolución para vosotros. Y bueno, os deseo y os decreto muchísima suerte y muchísima sabiduría. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.